Estimados, buenos días. Continuamos con una sesión más de clases relacionadas a las inspecciones laborales. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a compartir la diapositiva. Muy bien, empezamos con un tema que es muy trascendente, referente a las inspecciones en seguridad social, en salud, digamos, eh, es algo que se ve cotidianamente, ¿no? Generalmente cuando SUNAFIL realiza una visita junto al tema de formalización laboral, esto es verificar si los trabajadores de las empresas están inscritos en planilla. También una de las materias que se les suele anexar a la inspección es seguridad social, tanto en salud como en pensiones, ¿no? Porque recuerden que todos los derechos relacionados con los trabajadores son derechos fundamentales y la seguridad social también es un derecho fundamental, ¿no? El argumento ontológico de estos derechos, pues, es la dignidad de todo ser humano, ¿no? Antes, solo forma de colorario, es relevante señalar que a nivel de toda Latinoamérica, la seguridad social eh, ha sido observada por muchos organismos internacionales, por la OMS, también por la OIT, ¿no? En algunos países es precaria, ¿no? Precaria a nivel extremo. En el Perú, obviamente, también ha sido observada, ¿no? No es algo desconocido que el tema de seguridad social, sobre todo en salud, esté en crisis desde hace muchos años. Sí, ¿no? Cuando me refiero a la seguridad social, salud es la cobertura que otorga en este caso el Estado dentro de su función administrativa previsional de cubrir contingencias cuando una persona sufre alguna eh, condición propia de la naturaleza humana o, digamos, de la sucesión de hechos en la vida natural, ¿no? Por ejemplo, un accidente, puede ser la propia vejez, una enfermedad, ya sea ocupacional o una enfermedad natural. Entonces, el sistema de salud en general es precario, ¿no? Hay países, como los países nórdicos, por ejemplo, el caso de Noruega, donde seguridad social cubre todo, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, se enferma, la seguridad social le garantiza que va a tener costeado de lo que es una consulta médica hasta exámenes, digamos, más complejos, como una resonancia magnética, ¿no? Si pasa esto acá en Perú, obviamente las personas
Si es una enfermedad grave, lo primero que hace es preocuparse por el alto costo que implica. No obstante, existe seguridad social, ya sea la que brinda el MINSA a través del SIS y la que brinda de salud, ¿no? En el caso de los trabajadores, el empleador tiene la obligación de aportar a seguridad social el 9% de la remuneración de los trabajadores. ¿Ok? Al menos que algunas empresas dan la opción de la EPS, que, digamos, implica un contrato con alguna empresa prestadora de servicio, clínica generalmente, que cubren, ¿no? Hay un porcentaje va para salud, pero un mayor porcentaje va para la EPS. A veces es cofinanciado con el trabajo. Pero en general es la obligación de aportar a salud. Es relevante recalcar que el aporte de salud no proviene del trabajador, ¿no? A diferencia de lo que sucede en pensiones. El aporte al los sistemas pensionarios, ya sea en salud o en seguridad social y privada, como son las AFP, sí se le descuentan al trabajador. En el caso de seguridad social en salud, no se le descuenta al trabajador. Es un aporte del empleador adicional a las remuneraciones. ¿Ok? Y es el 9%. Base legal, ya habíamos comentado, este derecho muy importante a la seguridad social está en el artículo 10 de la Constitución del año 93. Es un derecho fundamental. ¿Ok? Luego tenemos la ley número 26.790, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud. El decreto supremo 013 del 2019, que es el reglamento de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de la ley 26.790, la ley número 981, ley de libre desafiliación informada, pensión mínima y complementaria y régimen especial de jubilación anticipada, ¿no? Son las normas relacionadas al tema de hoy, ¿no? En el caso, vuelvo a repetir, el derecho a la seguridad social, es de todos, ¿no? De todos, no solo de los trabajadores, sino de todos en general. Una parte lo cubre el MINSA, otra parte cubre salud, pero a través de los trabajadores, ¿no? Y pensionistas. El detalle es que antes los trabajadores, bueno, como que sí valoraba un poco lo que era el tema de salud. Algunos trabajadores ahora, hay trabajadores que dicen, prefiero el SIS. Bueno, son temas, ¿no? El Seguro Social de Salud otorga una cobertura a sus asegurados, brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Son asegurados del régimen contributivo de la seguridad social, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes, ¿no? ¿Quiénes son afiliados regulares de salud? Todos los trabajadores, ¿no? Activos que laboran bajo la relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativa de trabajadores. En general, todos los trabajadores deben ser afiliados al Seguro Social de Salud, ¿no? Obligación del empleador afiliarlos. Es que ya les había comentado que en el Perú la informalidad es alta. Recuerden que la sesión pasada pusimos un mapa y se pudo observar la alta informalidad. Estamos hablando más del 70%, lo he dicho en varias sesiones, es informal en el Perú, de la población económicamente activa, ¿no? En la PEA. Esto que implica que no están registrados en planillas como tal, por lo tanto, más del 70% de trabajadores del Perú no está afiliado a esa salud, ¿no? Sí, obviamente debe estar en el SIS, ¿no? Sus empleadores no lo afilian, no lo reconocen como trabajador. En general, los demás pues son afiliados regulares que se están inscritos en la salud. Ok, el Estado sí tiene su planilla inscrita en la salud, al menos que tenga locadores y pues no están afiliados a ninguno de estos regímenes previsionales. Afiliados potestativos es toda persona residente en el país, especialmente a trabajadores independientes, asimismo universitarios, practicantes y demás emprendedores que no se encuentren
que no se encuentran afiliados al SIS o a salud a través de un empleado, ¿no? Se pueden dar por diferentes circunstancias. Era trabajador dependiente, decide ya renuncia, pero decide continuar con su seguro. Entonces, acá se pueden encontrar o afiliados al SIS o seguir con este tema de seguro. Derechohabientes también están coberturados. Encontramos acá el cónyuge, concubina, los hijos de menores de edad y mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo. La cobertura de los hijos inicia desde la concepción. Sí, es muy importante. Por ejemplo, una mujer conviviente del trabajador queda embarazada, puede irse a atender al seguro, ¿no? A pesar que de repente no esté inscrita. Ahora, en el derecho civil hay esto de las uniones hechas impropias, ¿no? Uniones de hecho impropias. Sí, se le denomina, por ejemplo, las personas que están casadas y, bueno, se separaron o tienen una relación extramatrimonial y procrean, tienen un hijo fuera del matrimonio, también está coberturado desde la concepción, ¿no? El menor. Obviamente no puede tener a dos personas, con la esposa, la unión de hecho impropia, convivencia impropia, y también escrita, ¿no? Eso no está permitido. Pero en el caso de los hijos, sí, desde la concepción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también hay una situación, ¿no? Muy especial de algunos menores de edad, lo vamos a ver. ¿Cómo registra el empleador al trabajador en el salud? Y se hace a través de este documento virtual. Sí, en el registro, la entidad empleadora tiene que registrar y declarar a sus trabajadores ante SUNAT a través del registro de información laboral de este registro, ¿no? Lo hace, es a través de la SUNAT y lo registra, lo escribe en salud, eso ya significa la afiliación. Esto quiere decir que a partir de ahí se genera la obligación de pagar a salud por la afiliación del trabajador y, digamos, por la cuota correspondiente, ¿no? Lo mismo en el sistema pensionario. Se afilia a través, ya la AFP podrá cobrar y iniciar las acciones para el cobro si no cumpliera la empresa, ¿no? Es muy rápido afiliar a través de la clave SOL, central de registro, y se puede afiliar a cualquier trabajador. ¿Okay? Tanto de salud como de futuro, nace la obligación de pagar las contribuciones. Deberá informar al asegurado respecto a sus derechos. El asegurado tiene que informar respecto a sus derechohabientes, ¿no? De forma oportuna, clara, veraz y completa los datos de sus derechohabientes, así como los documentos sustentatorios que corresponden. ¿Ok? Asimismo, debe informar la variación de su estado civil, de la situación de concubinato y de las defunciones, ¿no? Es obligación informar. ¿Ok? ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto es el aporte? Ya lo habíamos comentado previamente. El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia como los trabajadores socios cooperativa, equivale al 9% de la remuneración. Recuerden que el aporte es por parte del empleador, no se le descuenta a los trabajadores. Es ahí, por ejemplo, algo usual, las personas a veces un tanto indignadas, porque para ser sinceros, salud tiene algunas observaciones, la demora en la atención, cuando se alteran, a veces comprensible, personas que de una enfermedad reaccionan, suele decir, con mi plata, ¿no? En razón de su trabajo sí puede ser, ¿no? Porque el descuento, el aporte es por parte del empleador. Vuelvo a repetir, no es como AFP y ONP que lo tienen que descontar
de las remuneraciones. Está a cargo de la entidad empleadora, que debe declararlos y pagarlos a salud al mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectadas. En los casos en que el trabajador perciba remuneración por debajo de la remuneración mínima vital vigente, se debe considerar como base imponible la remuneración mínima vital. Para realizar el cálculo del aporte a pagar se considera como remuneración a las cantidades así definidas por el Decreto Supremo 0397 TDR, que es el tubo de la Ley de Productividad y Competitividad, y 00197 TDR, ¿no? Muy bien, que es el tubo de la Ley de CTS. En caso de las cooperativas de trabajadores, se considera como remuneración afecta al íntegro de lo que percibe el trabajador como contraprestación por su sección. Es relevante indicar que en el caso de las remuneraciones siempre hay una controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajador a veces suele recibir varios conceptos en su boleta de pago, ¿no? Se le suelen detallar, por ejemplo, comisiones por productividad, algunos bonos, otros beneficios, ¿no? Entonces, eso le da como resultado determinado monto. Siempre se discute si estos conceptos, siempre suele pasar, son remunerativos o no remunerativos, ¿no? Sí, porque cuando se determina que un concepto, que una comisión, por ejemplo, sí tiene carácter remunerativo, quiere decir que gratificaciones para ese cálculo también en cuanto a los aportes, ¿no? Algunos trabajadores consideran que sí, o que el empleador considera que no, suele haber controversia. Las prestaciones económicas. ¿Qué son las prestaciones económicas? Las prestaciones económicas de salud están destinadas a resarcir las pérdidas económicas de los afiliados regulares en actividad derivada por el deterioro de la salud. Ahí están, puede ser por el embarazo, por haber contraído una enfermedad o haber sufrido un accidente de incapacidad de trabajo. En otras palabras, es lo que salud da, ¿no? Otorga al trabajador o a sus derechohabientes, ¿no? Que se paga en forma directa por salud por la entidad empleadora con cargo a reembolso por parte de salud cuando se reúnan las siguientes condiciones y requisitos necesarios para el tratamiento. Entre las prestaciones, digamos, más conocidas, tenemos las que directamente las paga salud, como es la lactancia y el sepelio, y indirecta, reembolso, eso quiere decir que las paga el empleador al trabajador y de ahí salud le reembolsa a la empresa. Acá tenemos el, el beneficio de incapacidad temporal para el trabajo y la maternidad, ¿no? Es importante indicar que el caso de maternidad es en el sector privado. En el caso del sector público no paga directamente salud, ¿no? No hay eso del reembolso. Pero una mujer está con esto de la licencia de maternidad, que son 98 días, caso de embarazo gemelar, sí, sí son más días, ¿no? Ok. Entonces, tenemos este tema de quién paga el subsidio, ¿no? Por maternidad, el famoso subsidio por maternidad. Ahí está, en el caso de las empresas, el mismo empleador tiene que pagar el subsidio, ¿no? La misma empresa. Ya es salud le reembolsará, ¿ok? Eso es a la fecha. Hay que tener eso en cuenta. Consideraciones para el otorgamiento de las prestaciones económicas a trabajadores activos dependientes, ¿no? En el caso, hay unas condiciones generales, por ejemplo, tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia.
En el caso de incapacidad para el temporal para el trabajo, se exige para maternidad, lactancia, sepelio, sí, es obligatorio haber tenido 3 meses de aportación, ¿no? Para percibir cualquiera de estos beneficios. Ok, tener vínculo laboral vigente al momento del goce de la prestación, también se le exige a todos. Y en el caso de accidente mortal laboral o común, bastará que exista solo la comunicación, ¿no? Esto no necesita 3 meses, sino va a poder recibir el subsidio de incapacidad temporal para el trabajo o se pela, ¿no? Esto que indica que no se le exige los 3 meses, ¿no? Muy bien. Esos son los, digamos, los requisitos, ¿no? Cuanto a temporalidad. ¿Cuándo se extinguen estas prestaciones económicas? Si ya cuando se paga, obviamente, por ejemplo, subsidio de lactancia, se abona a la madre y ya termina todo ahí. ¿Ok? También tenemos la conducta fraudulenta para obtención de subsidio. Si alguno quiere, digamos, esto de la incapacidad temporal para el trabajo, podría, digamos, simular una enfermedad, ¿no? Sería una conducta fraudulenta para la obtención del subsidio. ¿Ok? En caso de presentarse estos casos, el subsidio hubiese sido solicitado y pagado de salud, iniciará las acciones de recupero y las acciones administrativas y judiciales que corresponden, ¿no? ¿Ok? En caso de que exista un fraude, si alguien inventa alguna enfermedad con el fin de recibir un subsidio y ahí esté recibiendo, digamos, ese subsidio por incapacidad temporal, no me- en el trabajo sufrí un accidente, no puedo desempeñarme, vengo recibiendo este subsidio, pero de pronto me ven trabajando en otro lado, desarrollando normales funciones, pues está cometiéndose algún tipo de fraude, ¿no? Por lo que salud podrá accionar contra dicho trabajador, ¿no? A fin de que le devuelva todo aquello que ha pagado de más. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, pueden realizarla por chat. Un minuto, por favor.
Muy bien, continuamos. Entonces, también tenemos el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, ¿no? El que les había comentado. Ok, en este caso, son causas de suspensión del contrato de trabajo, la invalidez temporal, la enfermedad y el accidente que deteriora el estado de salud del trabajador y que se encuentre debidamente verificados, ¿no? El trabajador va a ausentarse de su centro de trabajo, tiene ese derecho por el lapso que dure la recuperación, cuando sí lo prescriba y autorice el médico tratante. ¿Desde cuándo se otorga este subsidio? El derecho al subsidio de incapacidad temporal para el trabajo se adquiere a partir del 21º día de incapacidad. O sea, eso los suelen manejar los trabajadores también. Saben que hasta 20 días por un descanso médico, el empleador les paga directamente, pero ya cuando están en el día 21, el 21º día de incapacidad, y hasta donde dure la misma, con un plazo máximo de 11 meses y 10 días consecutivos, en caso de enfermedad, en tanto no realice trabajo remunerado, digamos, podrá estar protegido sí, ¿no? Por este certificado que se le otorga. ¿Cuál es la obligación del empleador? En los primeros 20 días, el empleador tiene que pagar la remuneración. Para tal efecto, la entidad empleadora acumula los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario por trabajador a cargo. ¿Ok? Eventos que lo ocasionan, desde enfermedades comunes, profesionales, accidentes de trabajo, accidentes que no están derivados de la prestación de servicios del trabajo. Entonces queda claro, los primeros 20 días son costeados por el empleador y los siguientes meses, hasta 11 meses y 10 días, por el seguro, ¿no? ¿Qué pasa si supera los 11 días? Se evalúa ya una incapacidad permanente, ya no sería una incapacidad temporal, ¿no? Ok, durante un año una persona puede ir acumulando 5 días, 10 días, y el último pasar los 20 días, que ya tendrá ser obligación del seguro, ¿no? Las condiciones para percibir este subsidio es tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios vigentes a el inicio de la contingencia, tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación, y en caso de accidente laboral común bastará precisa afiliación. Ok, muy bien. Los montos subsidiados no se encuentran afectos a renta distinta, categoría que es la renta de los trabajadores dependientes. ¿Okay? No está considerado también para los aportes de salud y la retención de NP. Sin embargo, se encuentran afectos a las retenciones de AFP. ¿Ok? Muy bien. El derecho al subsidio por incapacidad temporal para trabajados, ¿cuándo se pierde? ¿Cuándo se extingue? Acá están los supuestos: cuando cesa el vínculo laboral del asegurado, ¿ok? Ya recupera su salud, ¿sí? Y ya puede solicitar ser evaluado, ¿sí? Lo que pasa es que hasta a veces salud demora demasiado en el pago de los subsidios, ¿no? Demasiado. Entonces el trabajador eh, ya pues, se considera incapaz de regresar a trabajar, puede ser evaluado y solicitar su reingreso, ¿no? Tiene que haber un informe médico de calificación de la incapacidad que determine la naturaleza no temporal, ¿okay? En caso de que ya no se le quiera contratar al trabajador, sino debido a que su incapacidad se vuelve permanente, se termina el vínculo, pues, requiere informe médico. ¿Okay? Realización de labor remunerada durante el periodo de subsidio con la entidad empleadora o la que aplica incapacidad temporal para el trabajo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la oportunidad de pago? El empleador, en cada caso de asegurado regular y agrario dependiente, es quien paga el asegurado subsidio.
en la misma forma y oportunidad, o que perciba su remuneración, luego solicita el reembolso de salud, ¿no? Es como le comentaba, en el sector privado, en el sector público, es el propio ese salud quien deberá pagar, ¿no? Ok, en la práctica algunos empleadores no cumplen, ¿no? Le dice al trabajador, espera que salud reembolse y ahí recién te voy a mandar. Injusto, ¿no? En cuanto al subsidio por maternidad, es, tiene por objeto resarcir el lucro cesante como consecuencia de, digamos, esto del alumbramiento, ¿no? Y de las necesidades del menor recién nacido. Se otorga por 198 días, ¿ok? Asimismo, asimismo eh, puede distribuirse en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto, ¿no? De parto. Muy bien. Acá presentamos las condiciones o requisitos, igual 3 meses consecutivos o 4 meses en periodo continuo. Necesita, se necesita esto, ¿no? Tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación. Ok, haber estado afiliada al tiempo de la contingencia, las entidades empleadoras de asegurados regulares y de asegurados agrarios, o sea, al momento de quedar embarazada, ok, igual el empleador tiene que abonar con cargo a reembolso por parte de salud, ok, tendrá que abonar. Ok, el derecho de percibir el subsidio por maternidad es distinto al derecho a gozar el derecho a gozar del descanso le corresponde a todas las madres trabajadoras. En el caso del subsidio, solo aquellas que están embarazadas durante el vínculo laboral, quedaron embarazadas durante el vínculo laboral. A ver, y recordemos que no se podrá gozar simultáneamente el subsidio por incapacidad temporal y maternidad. Muy bien. Un minuto, por favor. Muy bien, continuamos. En el caso del subsidio por lactancia, también es proporcionado por salud, es entregada a la madre como consecuencia del nacimiento del hijo del asegurado o asegurada titular, a fin de contribuir con el cuidado del recién nacido. El monto es 820 soles. En caso de parto múltiple, se reconoce un subsidio adicional por cada hijo. El plazo para solicitar este reembolso prescribe a los 6 meses, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los meses, 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia. ¿Ok? Y tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación. Muy bien, entonces esto es el subsidio por lactancia. La verdad que son muy fáciles de tramitar, ¿no? Se puede hacer incluso por el internet, pero se puede hacer, eh, sí, por el internet de forma virtual. Viva se llama el aplicativo y solicitar el pago de los subsidios.
Incluso en la salud, cuando dan a luz, algunos asistentes sociales le tramitan a las madres y le sale ya inmediatamente este subsidio de los 820 soles. Es importante recordar que no se le otorga directamente al asegurado, sino a la madre del hijo recién nacido vivo de un asegurado titular. Tenemos también el subsidio por sepelio, ¿no? En el caso del pago de prestación por sepelio, que es el monto en dinero que otorga de salud hasta el monto del tope determinado al familiar o tercero, realiza los gastos de los servicios funerarios por la muerte de un asegurado titular, sea activo o pensionista, previa evaluación de cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para aseguramiento, para su otorgamiento, ¿no? Ok, muere un asegurado, sus familiares son los que van a cumplir con el pago del subsidio. Muy bien. En el caso de este subsidio por sepelio, ¿cuál es el monto? Los gastos que hayan realizado, ¿no? En el sepelio, sí, por parte de la familia. Recuerden que se origina por la muerte del asegurado titular, ¿no? Hasta un tope máximo en cuanto a los gastos de 2.070 soles. Este monto puede ser revisado actualizado mediante acuerdo del Consejo Directivo de Salud. Ok, relación del pago a beneficiarios, primero al cónyuge o concubino, si ya recibes el pago, luego los descendientes hacen intervalo. Es excluyente, o sea, si ya le pagan a uno, no le van a pagar a los demás. Se le paga a los descendientes cuando no hay cónyuge o concubino. Hasta 6 meses, digamos, caduca el derecho para pedir después del fallecimiento del titular. Se exige también los requisitos, tener 3 meses de aportaciones consecutivos, 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes que se inicia la contingencia, tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación y en caso de accidente laboral o común basar a que exista afiliación. Muy bien. Esto es en cuanto al subsidio por sepelio. Monto de los subsidios, eh, vamos a dar un break antes de ir a este punto, será de 5 minutos, por favor, de 5 a 10 minutos, no más. Y continuamos. Recuerden que se pueden realizar las preguntas pertinentes en este tema, que es muy interesante para conocimiento de todos nosotros.
Estimados, continuamos. Nos quedamos en monto de los subsidios. En cuanto al monto de los subsidios, tenemos montos variables y montos fijos. ¿Cuáles montos son variables? Por ejemplo, la incapacidad temporal para el trabajo y maternidad. En este caso, el cálculo se da en la función al promedio diario de remuneración por los días de incapacidad para trabajar o licencia por maternidad. No va a depender cuántos días se otorguen. En el caso de maternidad se suele dar los 98 días, pero en caso de embarazo múltiple serán los 98, 128 días. En el caso de sepelio, va a depender de los gastos que se realicen. Recuerden el límite 2070. En lactancia, si es un monto fijo, que es los 820 soles. Cálculo del monto de subsidio de incapacidad temporal para el trabajo y maternidad. Recuerden que para la base del cálculo de los asegurados entra la remuneración mensual, excluyendo las remuneraciones adicionales como gratificaciones y otros conceptos ordinarios legales convencionales de periodicidad similar a las gratificaciones legales, las horas extras sobre tiempo y toda compensación por labor extraordinaria desarrollada fuera de la jornada regular de trabajo se consideran remuneraciones complementarias. ¿Ok? Muy bien, la remuneración computable y si se incluye, perdón, en los cálculos de los subsidios. En el caso del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, la remuneración la definida en el tubo del decreto legislativo 728. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? El promedio diario de las remuneraciones de los 12 últimos meses calendario, inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia, multiplicado por el número de días de goce del descanso médico. Si el total de los meses de afiliación es menor a 12 meses, el promedio se determina en función al tiempo de afiliación del asegurado. Recuerden que el requisito es 3 meses de aportes. Ok, en caso práctico, tenemos diferentes remuneraciones, ya sea por horas extras, por otros beneficios que ha obtenido el trabajador, son diferentes, ¿no? Se calcula de los 2 últimos meses, se divide, se suma todo, se divide entre 6, ahí ven los 18, se suman todas las remuneraciones, que son 18.866 soles, se divide entre 360, que tiene el monto, y eso se multiplica por 98, ahí tenemos el monto de 4.923. Así se calcula el subsidio por maternidad. Es muy fácil, la verdad, ¿sí? ¿Qué criterios entran? Recuerden que no entran gratificaciones, no entra lo que puede entrar acá son horas extras en las comisiones. También tenemos, recuerden, las entidades prestadoras de salud, que son las famosas EPS, que brindan servicios de salud privada a los trabajadores que están afiliados a ellos y complementan la cobertura que brindan, ¿no? Ejemplo, ya el 9% de aporte del empleador ya no va todo para salud, sino 2.25 a la EPS y 6.75 a salud, ¿no? Lo que pasa es que estos contratos el empleador suele pactar con la EPS un monto mayor, ¿no? Igual sigue la obligación del aporte a salud. ¿Qué pasa con las microempresas? Las microempresas pueden afiliarse a el CIS, ¿no? Pueden afiliar a sus trabajadores. Generalmente lo hacen en salud, pero también al CIS su aporte es muy poco, 15 soles para el CIS trabajar. Eso fue en la época del COVID, donde algunos ya no se aplica, pero fue importante reconocer que durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo, ocasionada por la enfermedad del COVID, se otorgaba lo que era incapacidad temporal que era asumida por, digamos, el Estado
una compensación a los empleadores, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Ahora sí, después de ver esto de salud, que es un poco, digamos, eh, automatizado, son datos precisos, no hay mucho que discutir, son montos y criterios ya determinados. Tenemos el tema de las pensiones, ¿no? La seguridad social en pensiones, cómo funciona y opera acá en nuestro país. Es importante indicar que el Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, además supervisas fiscal. Entonces, en el Perú existen dos sistemas previsionales, que es el sistema nacional y el sistema privado. En el caso del sistema nacional, vamos a ver sus principales características. En el privado, bueno, ya creo que la mayoría los conocen, ¿no? Coexiste. ¿Ok? Antes quisiera mencionar que antes de los 90, existía solo el Sistema Nacional de Pensiones acá en nuestro país, que estaba a cargo del IX, ¿no? Del Instituto Privado de Seguridad Social, que ahora, bueno, podría ser la ONP, ¿no? Y el Sistema Nacional de Pensiones funciona con determinados principios. Por ejemplo, el principio de solidaridad, creo que es el más trascendente de todos. En otras palabras, con los aportes de los trabajadores jóvenes, se pagan las pensiones de los ex trabajadores ya ancianos, la vejez. Y funciona de esta manera. Durante eso de la pandemia se originó que hubiera devoluciones de aportes provisionales en el sistema privado, ¿ok? Y en el sistema nacional se aprobó el Congreso, pero el Tribunal lo declaró inconstitucional y no se ha devuelto, ¿no? De ahí que le decía lo del sistema nacional va a un fondo común del 13%, se le suele descontar en las remuneraciones a los trabajadores y determinado con el fin de que perciban aporte. En el sistema privado, que sí se ha habido devolución de AFP, va a una cuenta individual, cada persona, Juan, Pedro, cada uno tiene su cuenta y ahí van sus aportes. Sí se han devuelto, autorizado las devoluciones en la época del COVID, hasta ahora último, ¿no? Ok, así suele, el sistema privado está administrado por las AFP. Ok, el empleador tiene un deber de informar cuando un trabajador ingresa a laborar, tiene que informar a su empleador sobre el sistema previsional en que se encuentra incorporado. El trabajador ya viene de un sistema, a veces viene del privado público, a veces viene del privado. ¿Qué pasa si la primera vez que trabaja, o primera vez que se afilia, entra a un trabajo formal y no pertenece a ningún régimen el trabajador? En el plazo de 5 días hábiles de iniciar su relación laboral, el empleador le tiene que entregar un documento denominado el boletín informativo. En este boletín informativo se le van a brindar datos tanto del sistema nacional como del sistema privado, y el trabajador lo va a revisar y durante un plazo de 10 días va a informar su decisión, ¿no? Ok, teniendo un plazo de 10 días más para cambiar de decisión si así lo decide, ¿no? ¿Qué pasa si le entregaron el boletín al trabajador y el trabajador no se pronuncia? El empleador le va a requerir afiliarse a una AFP de forma obligatoria, ¿no? Al, lo va a afiliar al trabajador si este no se decide a qué AFP o a qué sistema afiliarse. Dentro de las características más importantes del Sistema Nacional de Pensiones, es que este está a cargo de la ONP. Recuerden, les decía que es de los años 90, antes era el IX. Y el sistema privado de pensiones, que está a cargo de la administradora de fondos pensiones, las AFP, que vienen con el gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Que funcionan hasta ahora. Ok. En el caso del Sistema Nacional funciona ese mecanismo de reparto, el que les había comentado, con la pensión de los trabajadores, con los aportes de los trabajadores
actuales se pagan las pensiones de los ex trabajadores, ¿no? Y de ahí que una ministra, cuando sale esto de la ley de devolución de las ONP, en época de la pandemia, no se puede devolver un dinero que no existe, porque los aportes de los trabajadores del sistema nacional no va a una cuenta individual, sino va a un fondo común por este mecanismo de reparto, a través del cual se pagan las pensiones de los, digamos, jubilados de la ONP, ¿no? Y el sistema privado sí es un sistema de capitalización, va a una cuenta individual de cada trabajador. Los trabajadores que se incorporan al Sistema Nacional de Pensiones, ok, deben tener en cuenta que actualmente la base imponible sobre la cual se aplica la atención por SNM equivale al 13% de la remuneración devengada por el trabajador. Actualmente son 13%, ok. ¿Qué remuneraciones son asegurables? La remuneración fija, comisiones, horas extras, remuneración especie, cuidación familiar, todos esos conceptos se suman, digamos, lo que percibe la boleta es el 13%, ¿no? ¿Qué pasa? Los trabajadores que se lo incorporen a la actividad laboral como trabajador dependiente o independiente y superen el 50% de la OIT vigente deberán elegir entre la remuneración o retribución que perciba por sus servicios prestados o su posición generada por el Sistema Nacional de Pensión. ¿Qué pasa si una persona ya, digamos, se jubiló, pero bueno, va a trabajar, puede optar por recibir pensión o trabajar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir simultáneamente pensión de remuneración o retribución cuando la suma de estos conceptos no supere el 50% de la UIT vigente. Muy bien. En cuanto al sistema privado de pensiones, los trabajadores que deseen afiliarse a una AFP de su oportunidad eh, será eh, la que ellos elijan. Pero ¿qué pasa si el trabajador no elige? ¿A qué AFP los 10 días más que se le da, no elige, no se pronuncia? Y recuerden que el empleador lo puede afiliar a una AFP. ¿Qué pasa si a qué AFP lo afilia el empleador? Para esto hay una licitación y la que gane, digamos, va a tener que afiliar a esa AFP. No obstante, les digo que es importante tener en cuenta los beneficios que últimamente ha traído afiliarse a la AFP, ¿no? Que es la devolución. ¿Ok? Una vez que se elige la AFP, hay una obligación legal de permanecer en la AFP por 24 meses seguidos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué aportes obligatorios hay? Se tiene que aportar el 10% de la remuneración. A principio puede parecer poco, ¿no? 10% en comparación con los 13% que da el Estado, pues, pero es importante señalar que acá falta el cobro de las comisiones de la AFP. Pierda o no ganes en cuanto al desembolso de la AFP, la administración de los fondos va a cobrar su comisión. ¿Ok? En caso que el empleador incumpla estos conceptos, se debe tener en cuenta que si por juicio de las sanciones, multas o intereses moratorios que podrían recaer sobre el empleador por la demora o el incumplimiento de su obligación de retención y pago, el trabajador, la AFP y la SBS pueden accionar penalmente por el delito de la posesión ilícita con los representantes legales del empleador. ¿Qué pasa si el empleador suele descontar mensualmente a todos los trabajadores, pero no traslada a la AFP los montos retenidos? Puede ser denunciado por la AFP por apropiación ilícita. Muy bien, damos unos minutos y continuamos con el procedimiento inspectivo en cuanto a seguridad social.
Muy bien. En cuanto a procedimientos inspectivos, en materia previsional es importante señalar que existen dos tipos de incumplimiento. Lo primero es el no registro de los trabajadores en seguridad social, ya sea en salud y pensiones. Y el otro es sí tenerlos inscritos y no cumplir con el pago de los aportes, ¿no? En el caso de las empresas, o sea, retener los aportes y no abonarlos a la AFP, que suele ocasionar un perjuicio en los trabajadores. Y para inscripción, SUNAFIL sí es competente, tanto para el sistema nacional en caso de pensiones, ONP, y tanto para el sistema privado como es la AFP. En los casos de pagos, SUNAFIL es competente para el sistema privado de pensiones, para las AFP. No es competente para los pagos de la ONP, porque, bueno, así se ha determinado por la normativa. ¿Ok? Al igual que en las otras materias, suele iniciarse con una denuncia. Últimamente los trabajadores que han denunciado ha sido debido a que están esperando el retiro de sus AFP, pero como el empleado no, digamos, presentaba su declaración, su planilla de declaración de aportes, pero no los pagaban, ¿no? No los abonaba la AFP. Ok, suele ir con una denuncia, solicitud, también se puede denunciar, ¿por qué no? Lo del el descanso por maternidad, también los subsidios, sería plenamente competente. Es una FIL, recuerden que es para todo el régimen privado y en caso del sector público, sí, mientras pertenezcan al régimen del decreto legislativo 728. Se suele iniciar con esa denuncia que se evalúa por una área y se emite lo que se denomina la zona de inspección. Ok, muy bien. Entonces, en la orden que emite esta autoridad, suele indicar, verifíquese las materias de seguridad social, ya sea salud o pensiones, puede ser la inscripción o puede ser los pagos. Se le asigna al inspector y se inicia, recuerden que el plazo máximo para iniciar las actuaciones es 10 días y la duración máxima de actuaciones son hasta 30 días, prorrogables en sociolaboral hasta 30 días más, en seguridad, salud y trabajo no es prorrogable. Durante esto, lo que realiza el inspector son actuaciones inspectivas, ¿no? Las actuaciones inspectivas ya hemos conversado, bueno, yo lo he expuesto, pueden ser visitas, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información. Ahora, lo que suele hacer, en este caso, el inspector en el pago en seguridad social es solicitar vía requerimiento de información a través de la casilla electrónica, sino también puede hacerlo de forma presencial, es una visita y ahí dejar la notificación para que la empresa se presente y suele pedir las boletas de pago de los trabajadores para ver si efectivamente se les viene descontando la AFP. También puede pedir la constancia de alta donde figure que está inscrito en el Sistema Nacional, Sistema de Pensiones, de Seguridad de Salud. Ok, verifica. También el inspector puede hacer una comprobación de datos porque tiene acceso a la planilla electrónica y verificar que está inscrito el trabajador en Seguridad Salud o en Seguridad de Pensiones. Ok, entonces con toda esta información hacen lo que se denomina un requerimiento, ¿no? Y ahí le va a pedir los documentos que les he señalado y también la planilla de declaración y pago de aportes pensionarios que se presenta, digamos, que acreditan el pago respectivo. Si las empresas no cumplen con este abono, hay muchas empresas que no lo cumplen. Quiero mencionar que en cuanto al Estado, también tiene trabajadores 728 con aportes pensionarios donde es una fila es competente. Ahí eh, se ha observado que hay entidades que incumplen también con esto de abonar. ¿Ok? El inspector puede dictar medidas inspectivas, que ya les he dicho es un ultimátum, para que, en este caso, AFP y, y con el pago respectivo de la AFP. Muy bien, ordenando el pago respectivo. Ok, si esta medida como ultimato no es cumplida, suele dar 3 días de plazo, se va a emitir el acta de infracción. Si cumple la empresa, ya sea con el primer requerimiento o espera la medida, se va
pedir, se debe emitir un informe de inspección siempre que se acredite el cumplimiento respectivo. Ok, ya hemos hablado qué modalidad de actuaciones puede realizarse en las inspecciones inspectivas. En caso de la comprobación de datos, vuelvo a repetir, el inspector en materia de seguridad social suele visitar principalmente la planilla electrónica, ¿no? A fin de verificar si se le viene descontando o si viene aportando en caso de seguridad en salud el empleador cada mes, ¿no? ¿Qué monto está realizando, en este caso, los aportes? Eso es en la comprobación de datos o antecedentes. En el caso de la casilla, a través de este medio se hace requerimientos de información, ¿no? Ok, que van dirigidos al empleador por la documentación que ya les había comentado, se puede solicitar. Otra forma es la visita de inspección. Suele hacerse el inspector cuando hay bastante informalidad o cuando de repente el empleador no se ha escrito en la casilla electrónica de SUNAFIL, el inspector va y hace la visita en el mismo centro laboral, ¿no? Y ahí le deja un requerimiento de información físico indicándole que debe traer determinada documentación para acreditar la inscripción en Seguridad Social de Salud, generalmente boletas de pago, la constancia de alta, también que acredite que sí viene pagando para no ocasionar a la larga un problema al tanto trabajador como el empleado. Ok, el inspector también puede citar a comparecer, sí, puede citar a comparecer a los empleadores, ¿no? Sí, es esto de la seguridad social, tanto en salud y pensiones, eh, ha facilitado, puede ser verificado principalmente de forma, digamos, eh, digital, ¿no? Sí, a través de los sistemas de comunicación electrónica como son las casillas, ¿no? Es importante. Ok, ya les había dicho, si durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas el empleador no acredita la inscripción en seguridad, salud o en pensiones o el pago de los aportes según la materia que tenga que verificar, puede dar una medida efectiva, ¿no? Ya le dije, este es el ultimátum. eh, Se le pedirá al empleador que comunique que sí está cumpliendo, se ha cumplido con el pago de estas dos materias importantes, ¿no? No cumplir con la medida, vuelvo a repetir, también es una infracción. En este caso, una infracción sociolaboral. En el caso ya cuando el inspector comprueba que la empresa sí cumplió con acreditar el pago de aportes pensionarios, la inscripción de seguridad de salud, se va a emitir, el inspector va a emitir un informe, ¿no? Señalando que no se encuentra alguna infracción. ¿Qué pasa eh, si encuentra una infracción? Porque la empresa no acredita, no quiere eh, acreditar el pago de los aportes pensionarios a la inscripción de seguridad de salud, pues va a recibir una multa, ¿no? Una propuesta de multa a través de un acta de infracción por parte del, en este caso, inspector, ¿no? Inspector. Muy bien, eso es todo en cuanto a lo que es seguridad de salud y pensiones. Es un tema, como ya lo hemos visto, bastante interesante, ¿no? Ahora brevemente voy a comentarles, denme un segundo, por favor.
compartirles el Reglamento General de Inspecciones en relación a las infracciones en seguridad social. Acá tenemos el artículo 44 del Reglamento de la Ley General de Inspecciones, que nos establece las infracciones en materia de seguridad social. Tenemos todo el 44. El 44 nos dice que son infracciones leves en materia de seguridad social. No informar, estas infracciones recuerden que son por parte de las empresas. No informar a la administradora de fondos de pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o retiro del trabajador, ¿no? ¿Ok? Esta obligación de informar, ¿no? A la AFP en el cese. Trabajador, ¿ok? No entregar la planilla de pago de los aportes retenidos a la AFP o entidad financiera designada por ella, o no declarar la planilla de pago de los aportes retenidos en el portal de recaudación AFP-INEC de la administradora de fondos de pensión. ¿Ok? Entregar al trabajador, no entregar al trabajador el boletín informativo a que se refiere el artículo 15 de la ley 28991, o entregarlo fuera de plazo. Es una infracción leve, ¿no? Infracciones graves en materia de seguridad social. Hay varias y vamos a darle lectura porque es importante conocer. Y el 44A1 es no dar de baja o dar de bajas temporalmente el sistema de seguridad social en salud a quien pierde la condición de asegurado. Eso es importante, ¿no? ¿Ok? No afiliarse como conductor de una microempresa al sistema de pensiones sociales administrables. O sea, los conductores de la empresa eh, eh, también deben estar afiliados, ¿no? ¿Ok? Afiliar al trabajador sin previamente haberle entregado el boletín informativo que se refiere al artículo 15 de la ley número 28991, ley de libre desafiliación informada, pensiones mínimas complementarias y régimen social de jubilación anticipada. ¿Ok? Eso va a limitar un poco eh, el acceso al empleo, ¿no? ¿Ok? Y sí, es obligatorio entregar este boletín informativo, ¿no? ¿Ok? No afiliar al trabajador a un sistema de pensiones de su elección, una infracción grave. Igual no afiliarlo al sistema privado de pensiones, o no declarar o retener los aportes de los trabajadores. El trabajador a veces, no, yo gano muy poco, no retengas, no le puede decir al empleador. Es obligación del empleador retener esos aportes. ¿Ok? No retener a los trabajadores el monto por concepto de aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según establecido en la ley y el reglamento. No declarar el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según establecido en la ley y el reglamento de la materia. Infracciones muy graves en materia de seguridad social. No inscribir a los trabajadores, ¿no? ¿Ok? En el régimen de seguridad social, tanto sea en salud o pensiones, no efectuar el pago de todo o parte de los aportes del sistema privado de pensiones, efectivamente retenido de los trabajadores, no regularizar los aportes adeudados a las administradoras de fondos de pensiones que hayan sido cotizados al Sistema Nacional de Pensiones, no regularizar los aportes de un trabajador contratado como independiente que por la condición de los servicios prestados tiene la calidad de trabajador dependiente en el correspondiente periodo, ¿no? ¿El trabajador puede hacer aportes voluntarios a la AFP? Sí. Si no se, si el trabajador los hace, no es lo usual, pero la empresa no lo retiene, también será infracción. Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización que ocasionen deducciones fraudulentas en las aportaciones al sistema privado de pensiones. También no declarar o cumplir con el pago oportuno e íntegro del monto retenido a los trabajadores en concepto de aporte del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. ¿Ok? Y no pagar
o pagar de forma incompleta el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo establecido en la Ley de Reglamento de Materia. Como ven, todo el 44 del reglamento está relacionado a seguridad social. Pueden ser leves, graves o muy graves las infracciones que cometan las empresas. Y en cuanto a los pagos de aportes del sistema nacional, no lo han visto por acá porque, no, vuelvo a repetir, no es sancionado por SUNAFIL. Esto genera que muchas empresas, con tal de no ser fiscalizadas por SUNAFIL, y cumplan también la norma afiliando a sus trabajadores sin consultarle a los trabajadores al sistema nacional. Recuerden que es obligatorio que se les entregue el boletín a los trabajadores y este en el plazo de 10 días puede elegir a qué sistema pertenecer y a qué AFP pertenecer, ¿no? Eso es una exigencia. Y todas estas infracciones de cumplirse pueden ser sancionadas, ¿no? Recuerden que todas las inspecciones no es un procedimiento administrativo, actividades de fiscalización. El procedimiento administrativo se origina después incluso de que se emite el acta, cuando un área competente de instrucción organiza todo un expediente contra la empresa, ¿no? Claro que tiene, digamos, como el fundamento el acta de infracción. Bueno, con esto ha concluido la presente sesión. Estoy gustosa de poder contestar sus preguntas. Pueden hacerlo por chat o pueden levantar la mano a los que deseen consultar algún punto de vista. Ok, como no hay preguntas, entonces vamos a, recuerden que el día de hoy hemos visto un tema muy importante que es las inspecciones en seguridad social, tanto en salud y pensiones. En el tema de seguridad social, salud, vimos inicialmente que la base legal desde el artículo 10 que se encuentra en la Constitución Política, ahorita comparto la diapositiva, hasta las normas que comprenden la aplicación del mismo, ¿no? Como es la ley 26.790, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud. Entre otros temas, también vimos qué tipo de afiliados se consideran en salud, de los regulares potestativos y derechohabientes, como una empresa puede escribir a sus trabajadores en las pensiones. Realmente es muy sencilla, es a través del registro, los que son contadores saben de eso. Ok, la cantidad de aporte, cuánto se aporta, que es del 9%, por parte de los empleadores. En cuanto a las prestaciones económicas, puede ser directa, o sea, uno salud paga, o a través del empleador, y de ahí el salud le hará el reembolso al empleado. Es importante señalar que en la práctica a veces no se da empleador y no espere que salud reembolse y te doy, ¿no? Ok, hay requisitos para recibir esa prestación, sí, generalmente con la permanencia. En caso de accidente de trabajo no se exige esto, ok. En caso de incapacidad temporal de 20 días, perdón, hasta 11 meses, a partir durante los 20 días la obligación de pagar del empleador. Ok, hay requisitos, lo mismo maternidad, que es hasta 98 días, 30 días y parto múltiple. El cálculo no es complicado, por acá lo vimos también. No se consideran las horas extras, no se consideran gratificaciones. Ok, también vimos el tema de las microempresas, con afiliados trabajadores al CIS, el aporte es bipartito para un empleador y el Estado, que se suele sacar del empleador y que se suele sacar del Estado. En seguridad social y pensiones también vemos las principales obligaciones por parte del empleador. Está la de entregar el boletín, la facultad al trabajador de que elija a qué sistema pertenecer, ¿no? Ok, y también vimos que durante el procedimiento inspectivo se le, eh, se le solicita al empleador bastante la documentación pertinente en relación a las materias de seguridad social.
seguridad social, salud y pensiones, ¿no? Estas pueden ser desde el registro, donde se acredita la inscripción, la boleta de pago, entre otros documentos importantes, ¿no? El procedimiento efectivo es así: denuncia, se genera la orden, se le asigna al inspector, el inspector tiene hasta 10 días para iniciar y 30 días para desarrollar sus actuaciones. ¿Qué tipos de actuaciones existen? Visita, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información. Ahí los tienen en pantalla, esas son las modalidades. La comprobación de datos generalmente es en otras entidades públicas, ya sea de forma virtual o usando un oficio requerido. Los requerimientos a través de la casilla electrónica: todas las empresas tienen su casilla electrónica en su NAFIL, que los solicita información. El caso de seguridad social puede solicitar el registro, la acreditación de pagos, la planilla de pago de aportes pensionarios, entre otra documentación, otorgamiento de licencia, etc. Puede realizar visitas de inspección y solicitar la comparecencia del empleado, ¿no? Y finalmente el inspector puede determinar un informe o un acta de infracción, dependiendo. Informe si no se determinó la infracción y acta si se determina la infracción. Hasta ahí, estimados, ¿alguna pregunta? Espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta sesión sobre inspección en la seguridad social y pensiones. En vista de que no hay, pasamos a concluir deseándoles que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.